Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. John Harrington agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La lluvia golpeaba el parabrisas de su camioneta mientras entraba en el estacionamiento del cementerio. 5 años. 5 años desde que le hizo esa promesa a su hermano, Wade, y había fallado cada día desde entonces. La lápida decía: Thomas Harrington, amado padre y hermano. John se arrodilló a su lado, el agua empapando sus vaqueros. Las flores de la semana pasada estaban marchitas y marrones. Sigo buscando, Wade. No me detendré. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lenia. Deja de venir al cementerio. La gente habla. John lo borró sin responder. Su cuñada llevaba meses enviando mensajes similares. Quería que olvidara, que siguiera adelante. Excepto que Aiden se había ido. Pero John recordaba la última conversación que tuvo con su hermano. Wade, pálido y esquelético por el cáncer, agarrando la mano de John con la poca fuerza que le quedaba. Prométemelo, había susurrado Wade. Si algo me pasa, cuida de Aiden. Lenia, ella no es lo que parece. No te va a pasar nada, había mentido John. Prométemelo. Lo prometo. 3 semanas después, Wade estaba muerto. 6 meses después, Aiden desapareció. John condujo por el centro de Millfield, pasando por el restaurante donde trabajaba Clara, pasando por el parque donde ocurrió todo. El pueblo se veía igual que siempre, pequeño, tranquilo, el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de todos, excepto que nadie sabía realmente lo que le pasó a Aiden Harrington. Luego aparcó frente a la casa de Lenia. La casa colonial de 2 pisos tenía pintura fresca, persianas nuevas, un BMW en la entrada. Todo comprado con el seguro de vida y los ahorros de Wade, dinero que debería haber ido al fondo universitario de Aiden. A través de la ventana, John vio a Lenia en el sofá con Bryce, su último novio. Se reían de algo en la tele, sin ninguna preocupación en el mundo. Su teléfono sonó. John, soy el detective Morgan. ¿Alguna novedad? Sin pistas. Lo de siempre. Mira, han pasado 5 años. Quizás es hora de... No, la voz de John cortó como una cuchilla. No me digas que siga adelante. Solo digo que el rastro se ha enfriado. Seguimos cada pista, revisamos cada base de datos. A veces los niños simplemente desaparecen. Aiden no. Alguien se lo llevó. No tenemos pruebas de eso. La madre pasó el polígrafo. No hay testigos. John colgó. Ya había oído todo eso antes. La policía se rindió después de 6 meses. El FBI después de 1 año. Todos excepto John. Llamó a la puerta principal de Lenia. Pasos adentro. Luego se encendió la luz del porche. La puerta se abrió con la cadena de seguridad todavía puesta. ¿Qué quieres, John? El rostro de Lenia apareció en el hueco. Tenía 41 años, pero parecía más joven gracias a cremas y procedimientos caros. Su pelo rubio era perfecto, su maquillaje impecable, no el aspecto de una madre en duelo. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte. Es sobre Aiden. No hay nada nuevo sobre Aiden. Se ha ido. Su voz era plana, ensayada. Tienes que aceptarlo. Nunca lo aceptaré. Entonces ese es tu problema. Empezó a cerrar la puerta. John la empujó. ¿Dónde está, Lenia? Lárgate de mi propiedad o llamo a la policía. Adelante. Diles que estoy haciendo preguntas sobre mi sobrino. La puerta se cerró de un portazo. El cerrojo hizo clic al cerrarse. John se quedó allí un momento, la lluvia goteando de su pelo. A través de la ventana, vio a Lenia hablando por teléfono, caminando de un lado a otro. Bryce estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. Mientras John volvía a su camioneta, notó algo. Los cubos de basura estaban fuera para la recogida de la mañana. Por impulso, echó un vistazo dentro. Nada inusual. Restos de comida, correo basura, botellas de vino vacías, muchas botellas de vino. Pero debajo vio algo que le heló la sangre. El dibujo de un niño. Figuras de palitos bajo un arco iris. En la esquina, escrito con crayón, Aiden, 7 años. John lo sacó con las manos temblorosas. El papel era viejo, arrugado, pero los colores aún eran vivos. ¿Por qué Lenia tiraría uno de los dibujos de Aiden? Ella afirmaba guardar todo lo suyo, los recuerdos, a menos que estuviera tratando de borrarlo por completo. El garaje de John olía a aceite de motor y cigarrillos.
Llevaba 5 años trabajando hasta tarde cada noche, perdiéndose en motores y transmisiones. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas mientras su mente no paraba. La puerta se abrió y Clara Ruiz entró, llevando 2 tazas de café de su restaurante. Pensé que podrías necesitar esto. Le entregó una taza. Clara rondaba los 50, era sólida y fiable. Conocía a Wade desde el instituto. Gracias. John se limpió las manos en un trapo. ¿Cómo va el negocio? Como siempre. Escucha, he oído que fuiste a ver a Lenia otra vez. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño, John. La gente está empezando a hablar. Que hablen. Clara estudió su rostro. No puedes seguir haciéndote esto. Han pasado 5 años. John dejó su café y se giró para mirarla. Dime una cosa, Clara. Tú estabas allí ese día en el parque. ¿Viste lo que pasó? Le dije a la policía todo lo que sabía. Dímelo otra vez. Clara suspiró. Había pasado por esto docenas de veces. Estaba paseando a mi perro. Lenia estaba en el banco junto al patio de recreo. Aiden estaba en los columpios. ¿Qué estaba haciendo ella? Leyendo una revista sin prestarle mucha atención. ¿Y luego qué? Me fui a casa. 1 hora después oí las sirenas. John cogió una llave inglesa sopesándola. ¿Notaste algo extraño en Lenia ese día? ¿Extraño cómo? Su comportamiento, su humor. Clara dudó. Bueno, parecía tranquila, incluso después de que no encontraran a Aiden. La mayoría de las madres estarían gritando, llorando. Ella estaba alterada, pero controlada, como si supiera lo que iba a pasar. No sé yo. John había hecho estas preguntas antes, algo siempre parecía faltar. Algún detalle que no encajaba. ¿Y las partidas de búsqueda? Preguntó John. ¿Qué pasa con ellas? ¿Ayudó Lenia en alguna? Los primeros días, sí, pero luego dijo que era demasiado doloroso. Se quedó en casa. Nadie registró su casa. ¿Por qué lo harían? Ella era la víctima. John se rió amargamente. Claro, la víctima. Caminó hacia su banco de trabajo y sacó una carpeta de Manila. 5 años de notas, fotos, cronologías, una obsesión que le había costado el sueño, relaciones y la paz mental. Mira esto. Extendió unos extractos bancarios. Wade le dejó a Aiden un fondo fiduciario. $50,000 para la universidad. Lo sé. Me lo contó. 3 meses después de que Aiden desapareciera, Lenia solicitó al tribunal acceder al fondo para gastos de manutención. Mientras estaba de luto, Clara estudió los papeles. ¿Cuánto cogió? Todo. Cada céntimo. La voz de John era de hielo. Compró ese BMW. Reformó la cocina. Se fue de vacaciones a Hawái. Quizás necesitaba el dinero para... ¿Para qué? Tiene el seguro de vida de Wade, su pensión. La casa está pagada. John volvió a guardar los papeles en la carpeta. Gastó el fondo universitario de su hijo muerto en un coche. Clara se quedó en silencio un buen rato. John, sé que esto es difícil, pero la gente procesa el duelo de diferentes maneras. Quizás ella solo no está de luto. Mírala. Novio nuevo cada pocos meses, fiestas cada fin de semana. ¿Suena eso como una mujer que ha perdido a su hijo? ¿Qué estás diciendo? John la miró a los ojos. Estoy diciendo que esconde algo. Y voy a averiguar qué es. Después de que Clara se fuera, John se sentó solo en su garaje. El dibujo que había encontrado en la basura de Lenia estaba clavado en su tablón de anuncios junto a fotos de Aiden. El niño tenía los ojos de Wade oscuros y serios. Incluso a los 10 años, había sido inteligente. John recordaba la última vez que vio a su sobrino. Fue una semana antes de la desaparición. Aiden había venido al garaje después de la escuela. Tío John, ¿puedo preguntarte algo? Claro, campeón. ¿Por qué no le caigo bien a mamá? La pregunta había pillado a John por sorpresa. ¿Qué te hace pensar que no le caigo bien? Siempre se enfada cuando vienes. Le dice a papá que intentas causar problemas. Tu madre y yo simplemente vemos las cosas de manera diferente. ¿Sobre qué? John había tenido dificultades para encontrar una respuesta. ¿Cómo le dices a un niño de 10 años que crees que su madre es una manipuladora? ¿Que la has visto mentirle a su padre en la cara? ¿Que algo en ella siempre te ha parecido mal? Simplemente es así, había dicho finalmente. Ahora, 5 años después, John deseaba haber sido más honesto. Quizás si hubiera prestado más atención, hecho más preguntas, Aiden todavía estaría aquí. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Deja de escarbar.
La voz estaba distorsionada, amortiguada. Déjalo estar. ¿Quién es? Vas a salir herido si no pares. La línea se cortó. John se quedó mirando su teléfono. En 5 años, nunca había recibido una amenaza. ¿Por qué ahora? ¿Qué era diferente? Miró el dibujo de nuevo. 3 años antes de desaparecer. ¿Había estado Lenia planeando esto durante tanto tiempo? El ajetreo del desayuno en el restaurante de Clara estaba en pleno apogeo. John se sentó en la barra picoteando sus huevos revueltos mientras Clara rellenaba el café de los otros clientes. El lugar olía a grasa de bacon y café quemado. Los sonidos de la conversación y el tintineo de los cubiertos llenaban el aire. ¿Pedido listo? Tommy, el cocinero de Clara, deslizó 2 platos por el mostrador. John observó a Clara trabajar. Se movía eficientemente entre las mesas, recordando el pedido habitual de todos, preguntando por sus familias. Este era su mundo, lo había sido durante 20 años. Conocía cada secreto del pueblo. Clara, John esperó a que estuviera cerca. ¿Podemos hablar en privado? Ella miró alrededor del restaurante. Dame 5 minutos. Cuando el último cliente se fue, Clara giró el letrero a cerrado y se sirvió un café. Se sentó frente a John con las manos alrededor de la taza. Tienes una pinta terrible, dijo. Estoy bien. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿De verdad? John ignoró la pregunta. Necesito preguntarte algo sobre el día que Aiden desapareció. John, sé que has contado la historia 100 veces, pero necesito que pienses más. Intenta recordar detalles que podrías haber olvidado. Clara suspiró. Te he contado todo. ¿Seguro? Algo en su tono hizo que ella levantara la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desesperados. Esto ya no era solo duelo. ¿Era obsesión? ¿Qué quieres que diga? La verdad, toda. Clara se quedó en silencio un buen rato. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la calle vacía. ¿Hay algo?, dijo finalmente. Pero no pensé que importara. El corazón de John empezó a latir con fuerza. ¿El qué? Después de que me fui a casa ese día, después de oír las sirenas, volví para ver qué había pasado. Y vi a Lenia hablando con la policía, llorando, haciendo un escándalo. Pero antes de eso, Clara se volvió para mirarlo, vi su coche saliendo del parque. ¿Cuándo? Unos 20 minutos antes de que empezaran las sirenas. Conducía rápido, como si tuviera prisa. John se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. La viste irse con Aiden. Vi a alguien en el asiento trasero. Pequeño, podría haber sido un niño. ¿Por qué no se lo dijiste a la policía? Lo hice. Se lo dije al detective Morgan el primer día. Dijo que lo investigarían. Y nada. Dijo que la historia de Lenia cuadraba, que debió de ir a casa a por algo y volver. John agarró los hombros de Clara. La viste marcharse con Aiden el día que desapareció. Quizás. No sé con seguridad si era él. ¿Quién más podría ser? Clara se apartó de su agarre. John, me estás asustando. Lo siento, lo siento. Su pasó las manos por el pelo. Es solo que, esta es la primera pista real que he tenido en 5 años. No es una pista, es solo algo que vi, quizás. Pero John ya estaba sacando su teléfono, buscando en sus contactos. Necesito hacer algunas llamadas. John, espera. Clara, me acabas de dar pruebas de que Lenia mintió. Dijo que nunca se fue del parque hasta después de que Aiden desapareciera. Pero tú la viste marcharse. Podría estar equivocada. No estás equivocada. John caminaba de un lado a otro ahora, la energía recorriéndolo. ¿Sabes lo que viste? Pasó las siguientes 3 horas al teléfono. Primero, con el detective Morgan, quien afirmó que la declaración del testigo estaba en el archivo pero no era concluyente. Luego, con el agente del FBI que había trabajado brevemente en el caso. Luego, con cualquiera que quisiera escuchar. Nadie quería reabrir una investigación de 5 años basada en un testigo que quizás vio algo. Pero John no había terminado. Condujo hasta el juzgado del condado y sacó registros públicos, certificados de nacimiento, certificados de defunción, transferencias de propiedad, cualquier cosa con el nombre de Lenia. La mayor parte era rutinario, el certificado de defunción de Waits, la transferencia de su casa a Lenia, reclamaciones de seguros. Pero enterrado en los registros, John encontró algo interesante. Un formulario de cambio de dirección presentado 3 meses después de la desaparición de Aiden. Lenia había puesto a una tal Monica Reeves como contacto familiar en Fort Wayne, Indiana. John nunca había oído hablar de Monica Reeves.
pero una rápida búsqueda en Internet reveló que era la hermana de Lenia. Una hermana extraña, según una publicación en redes sociales. No se habían hablado en años hasta que Aiden desapareció. John investigó más a fondo. Los registros de propiedad mostraban que Mónica había comprado una casa en Fort Wayne hacía 5 años, más o menos en la misma época de la desaparición de Aiden. Los registros de inscripción escolar eran más difíciles de acceder, pero John tenía un amigo de sus días en el ejército que sabía cómo encontrar información. Le costó 3 días y 2 favores, pero finalmente consiguió lo que necesitaba. Un niño llamado Adam Reeves había sido inscrito en la escuela secundaria de Fort Wayne hacía 5 años. El formulario de inscripción indicaba a Mónica Reeves como su tutora. Su edad coincidía exactamente con la de Aiden. Adam Reeves, lo suficientemente parecido a Aiden Harrington para que un niño asustado de 10 años respondiera a él, lo suficientemente diferente para que nadie estableciera la conexión. John se sentó en su camioneta fuera del juzgado, con las manos temblando mientras miraba los papeles. Después de 5 años de búsqueda, finalmente tenía una pista real y concreta. Aiden no estaba muerto. Estaba en Fort Wayne, Indiana, viviendo bajo un nombre falso con la hermana de Lenia. La pregunta era, ¿qué iba a hacer John al respecto? El viaje a Fort Wayne duró 6 horas. John apenas había dormido la noche anterior, sobreviviendo a base de café de gasolinera y determinación. El paisaje otoñal se desdibujaba tras sus ventanillas, campos de maíz, pueblos pequeños, vallas publicitarias que anunciaban de todo, desde comida rápida hasta tiendas de muebles. Se había memorizado la dirección. 1247 Oakwood Drive, un barrio modesto en el lado sur de Fort Wayne. Casas de clase media con pequeños jardines, aceras donde los niños montaban en bicicleta después de la escuela. John aparcó a 3 casas de distancia y esperó. A las 3:30, un autobús escolar retumbó por la calle y se detuvo. Se bajaron un puñado de niños, incluido un chico delgado de pelo oscuro y la mandíbula característica de Wade, Aiden. El corazón de John martilleaba contra sus costillas. El chico era más alto ahora, 15 en lugar de 10. Sus hombros eran más anchos, pero todavía se movía con esa manera cuidadosa y vigilante que John recordaba, como si siempre esperara problemas. El chico, Aiden, subió por una entrada y desapareció en la casa del 1247. John se quedó allí 1 hora, observando la casa. Alrededor de las 5 p.m., la puerta principal se abrió y Aiden salió con un cortacésped. Se movió metódicamente por el césped con la cabeza gacha, concentrado en la tarea. Era el momento. 5 años de búsqueda y lo había encontrado. John salió de su camioneta y caminó lentamente por la acera. A medida que se acercaba, Aiden levantó la vista. Por un momento, sus miradas se encontraron. El rostro del chico se puso pálido. Aiden. El chico se quedó helado. El motor del cortacésped se detuvo. «Me llamo Adam», dijo en voz baja. «No, no es así». La voz de John era suave pero firme. «Tú eres Aiden Harrington. Soy tu tío, John». Las manos del chico se aferraron al mango del cortacésped. «No sé de qué estás hablando». «Sí que lo sabes». John dio un paso más. «¿Me recuerdas? El hermano de tu padre. Solía llevarte a pescar al estanque de Miller». Algo brilló en los ojos de Aiden. Reconocimiento, miedo, confusión. «Mi mamá dijo». La voz de Aiden era apenas un susurro. «Dijo que no me querías». John sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? Después de que papá murió, mamá dijo que no querías cuidarme. Por eso tuve que venir aquí». «Eso no es verdad». John se arrodilló para estar a la altura de los ojos del chico. «Te he estado buscando durante 5 años, cada día». Los ojos de Aiden se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? Le prometí a tu padre que te cuidaría. Nunca dejé de buscar». La puerta de la casa se abrió de golpe. Una mujer de unos 30 y tantos años salió furiosa, baja, brevaste, con el pelo rubio de Lenia, pero con rasgos más duros. «Aléjate de él». Mónica Reeves cruzó el jardín. «Adam, entra en casa ahora». «No me iré sin él», dijo John, poniéndose de pie. «Estás en propiedad privada. Voy a llamar a la policía». «Adelante. Diles que has estado escondiendo a un niño secuestrado durante 5 años».
El rostro de Mónica se puso blanco. No está secuestrado. Es mi sobrino. Su madre me dio la custodia. ¿Custodia legal? Muéstrame los papeles. Mónica miró a Aiden, que seguía paralizado junto al cortacésped. Adán, he dicho que entres en casa. Su llama Aiden, la voz de John, era de acero y se viene conmigo. No, no se va. Mónica sacó su teléfono. Voy a llamar al 911. Hazlo. Me encantaría explicarle a la policía cómo has estado albergando a un niño desaparecido. Mónica dudó con el teléfono en la mano. Detrás de ella, los vecinos empezaban a salir de sus casas, atraídos por las voces altas. Aiden, dijo John, ignorando a Mónica. ¿Recuerdas el funeral de tu padre? Llevabas su vieja insignia del ejército en la chaqueta. El rostro de Aiden se descompuso. Tú me la diste. Dijiste que papá querría que la tuviera. Así es. Y te dije que pasara lo que pasara, siempre serías de la familia. ¿Lo recuerdas? Ese y punto. Entonces sabes que nunca te abandonaría. Nunca. Mónica se interpuso entre ellos. Adán, no le escuches. Intenta confundirte. Me llamo Aiden, la voz del chico era más fuerte ahora. Él es mi tío. Mónica agarró el brazo de Aiden. No vas a ninguna parte. Suéltalo. La voz de John era peligrosa. Es mío. El tribunal me lo dio. ¿Qué tribunal? Muéstrame los papeles. Mónica arrastró a Aiden hacia la casa. Vamos, Adam. Entramos. Deja de llamarme así. Aiden se soltó de su agarre. Me llamo Aiden. Mónica le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en el jardín. John se movió antes de darse cuenta. Agarró la muñeca de Mónica, apretando hasta que ella gimió. No, Teoku es punto. Suéltame. John soltó su muñeca pero no retrocedió. Me lo llevo a casa. Inténtalo. Haré que te arresten por secuestro. ¿Quieres jugar a ese juego? De acuerdo, John sacó su teléfono. Llamemos a la policía ahora mismo. A ver qué dicen cuando les cuente sobre el caso del niño desaparecido de Millfield de hace 5 años. El rostro de Mónica pasó del rojo al pálido en segundos. No lo entiendes. Lenia no podía con él. Se estaba desmoronando. Yo estaba ayudando. ¿Haciéndolo desaparecer? ¿Dejando que todos pensaran que estaba muerto? Está mejor aquí, lejos de todo ese lío. John miró a Aiden, que se sujetaba la mejilla donde Mónica le había golpeado. El chico lloraba ahora, con 15 años pero pareciendo más joven, asustado y confundido. Haz las maletas, le dijo. Nos vamos. No puedes llevártelo así como así. Mónica se paró frente a la puerta. Mírame. Le diré a la policía que lo secuestraste. Adelante. Explícales cómo lo has estado escondiendo durante 5 años sin papeles de custodia legal. Mónica miró a los vecinos que observaban. Demasiados testigos ahora. Demasiadas preguntas. Aiden, dijo John. Ve a hacer la maleta. Coge lo que te importe. El chico miró entre John y Mónica, indeciso. ¿Y mis cosas? ¿Mi escuela? Ya lo resolveremos. Pero vuelves a casa. Esta es su casa, dijo Mónica desesperadamente. No, dijo Aiden en voz baja. Nunca lo fue. Pasó junto a Mónica y entró en la casa. Ella lo siguió probablemente para hacer más amenazas o promesas. John esperó en el jardín delantero, viendo cómo los vecinos lo observaban. Su mano temblaba de rabia y alivio. 5 años. 5 años de búsqueda y lo había encontrado en una tarde. Pero la parte difícil acababa de empezar. John condujo durante la noche con Aiden durmiendo en el asiento del copiloto. El chico había empacado una pequeña maleta y una mochila. 5 años de su vida, reducidos a 2 bolsas. Pararon en una gasolinera a las afueras de Indianápolis. John llenó el depósito mientras Aiden iba al baño. Cuando el chico volvió, parecía mayor de alguna manera, más consciente. Tío John, ¿qué le pasó a mi mamá? John eligió sus palabras con cuidado. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿por qué me regaló? ¿Daba tantos problemas? No dabas ningún problema. Tu mamá tomó algunas malas decisiones. ¿Pero por qué me dijo que no me querías? John agarró el volante. No lo sé, pero no era verdad. Condujeron en silencio durante otra hora antes de que Aiden volviera a hablar. Guardé la insignia del ejército de mi padre. La que me diste. Mónica intentó tirarla, pero la escondí bien. Solía mirarla e intentar recordar su voz, pero con el tiempo se hizo más difícil. Tengo videos de él en mi teléfono. Cuando lleguemos a casa puedes verlos. Aiden se quedó en silencio un momento. ¿De verdad vamos a casa?
S.I. ¿Y Mónica? ¿Intentará recuperarme? Que lo intente. Pero John sabía que no sería tan simple. Necesitaba pruebas de lo que Lenia había hecho. Pruebas reales que se sostuvieran en un tribunal, porque Mónica tenía razón en una cosa, técnicamente. John acababa de secuestrar a un menor. Necesitaba un abogado y necesitaba pruebas. Llegaron a Millfield al amanecer. John pasó por delante de la casa de Lenia. El BMW estaba en la entrada, las luces apagadas. No tenía ni idea de que su mentira cuidadosamente construida se estaba desmoronando. La casa de John era pequeña pero limpia. 2 dormitorios, un baño, una cocina que no se había actualizado desde 1985. Aiden miró a su alrededor como si estuviera viendo un museo. Está exactamente igual, dijo. ¿Recuerdas haber estado aquí? Sí, papá solía traerme los sábados. Tú trabajabas en motores y me dejabas pasarte las herramientas. John se había olvidado de eso, pero ahora que Aiden lo mencionaba, podía imaginarlo claramente. Wade sentado en el viejo sofá del garaje, bebiendo cerveza y viendo a su hijo ayudar a John a arreglar carburadores. Puedes quedarte en el dormitorio de invitados, dijo John. La semana que viene te inscribiré en la escuela. ¿Y lo de los temas legales? Mónica dijo que tenía papeles de custodia. Miente. Si tuviera la custodia legal, se los habría enseñado a la policía hace años. John pasó la mañana haciendo llamadas, primero a un abogado que había encontrado en Internet especializado en derecho de familia. Luego al detective Morgan, a quien no le alegró saber de él. ¿Qué hiciste qué? La voz de Morgan era cortante. Encontré a mi sobrino. Ha estado viviendo en Indiana con su tía. John, no puedes llevarte a un niño de otro estado así como así. Aunque sea tu sobrino, ella no tenía derecho legal a retenerlo. Eso lo decidirán los tribunales. Tienes que traerlo de vuelta. Ni hablar. Hablo en serio, podrían acusarte de secuestro. Entonces acúsame, pero no voy a devolvérselo. John colgó y llamó al abogado. David Shan rondaba los 40, era eficiente y directo. Escuchó la historia de John sin interrumpir, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Esto es complicado, dijo Chan cuando John terminó. Básicamente, estás admitiendo haberte llevado a un menor a través de las fronteras estatales sin el permiso de su tutor. Ella no era su tutora. Lo estaba escondiendo. ¿Puedes probarlo? Puedo probar que fue reportado como desaparecido hace 5 años. Puedo probar que Mónica afirmó ser su tutora legal pero no tiene papeles que lo respalden. Eso es un comienzo. Pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que Lenia orquestó la desaparición. ¿Cómo hacemos eso? Pruebas, documentación, testigos. Chan se reclinó en su silla. ¿Dijiste que una vecina vio a Lenia salir del parque con un niño? Clara Ruiz. Trabaja en el restaurante del centro. Necesitaremos su testimonio. Y necesitaremos probar que Lenia tenía motivo y oportunidad. El dinero. Vació su fondo fiduciario después de que desapareciera. Eso es bueno. ¿Qué más? John lo pensó. Registros telefónicos. Si Lenia estaba planeando esto con Mónica, habrían estado en contacto hace 5 años y después para coordinar la historia. Chan asintió. Solicitaremos los registros. ¿Y el chico? ¿Qué recuerda? Suficiente. Recuerda que Lenia le dijo que yo no lo quería. Recuerda que lo llevaron a Indiana. Bien. Pero tenemos que tener cuidado. Aiden ha pasado por un trauma. No queremos presionarlo demasiado. Esa tarde, John condujo al juzgado y presentó una petición de custodia de emergencia. El papeleo era denso y confuso, pero Chan lo guió por teléfono. Esto forzará la situación, explicó Chan. Lenia tendrá que responder. Y cuando lo haga, veremos qué tipo de pruebas tiene realmente. John también visitó a Clara en el restaurante. La hora punta del almuerzo había pasado y ella estaba limpiando las mesas cuando él entró. John, he oído que has vuelto al pueblo. Tenemos que hablar. Clara sirvió café y se sentó frente a él. He oído rumores sobre que encontraste a Aiden. No son rumores. Está en mi casa ahora mismo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Dios mío. ¿Está bien? Está vivo. Eso es lo que importa. ¿Dónde estaba? En Indiana, con la hermana de Lenia. John se inclinó hacia adelante. Clara, necesito que testifiques sobre lo que viste ese día, en el tribunal. Ya se lo dije a la policía. Esto es diferente.
Esto es por la custodia, para asegurarme de que Aiden se quede conmigo. Clara se quedó en silencio un momento. ¿Qué tendría que decir? La verdad, que viste a Lenia marcharse del parque con un niño en su coche antes de que denunciara la desaparición de Aiden. Eso podría arruinarla. Ella se arruinó a sí misma. Le robó 5 años de vida a ese chico. Clara asintió lentamente. De acuerdo. Si ayuda a Aiden, testificaré. Esa noche, John se sentó en su garaje con Aiden. El chico estaba mirando viejos álbumes de fotos. Fotos de Ellie Wade de antes del cáncer. Había olvidado lo joven que era, dijo Aiden, señalando una foto de sí mismo a los 7 años, sentado en los hombros de Wade. Te pareces mucho a él a esa edad. Mónica solía decir que me parecía a la familia de mamá. Me hizo teñirme el pelo más claro para que no fuera tan oscuro. Las manos de John se cerraron en puños. ¿Hizo qué? Dijo que era mejor si no me parecía tanto a papá por si alguien me reconocía. Demonios. Aiden pasó más páginas. Tío John, ¿qué le va a pasar a mamá? No lo sé. Eso depende de los tribunales. ¿Tendré que verla? Probablemente. En el tribunal. Aiden se quedó en silencio un momento. Tengo miedo. ¿De qué? ¿Y si inventa más mentiras? ¿Y si la gente le cree? John le pasó el brazo por los hombros. Entonces diremos la verdad, y seguiremos diciéndola hasta que alguien escuche. ¿Y si eso no es suficiente? John miró a su sobrino, de 15 años, traumatizado, pero todavía luchando, todavía haciendo las preguntas difíciles. Entonces encontraremos otra manera. No pasé 5 años buscándote solo para rendirme ahora. Pero incluso mientras lo decía, John sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Lenia había estado jugando a este juego durante 5 años. Era inteligente, manipuladora y estaba desesperada. Y la gente desesperada hace cosas peligrosas. La citación llegó un martes por la mañana. John estaba tomando un café con Aiden cuando sonó el timbre. Un ayudante del sheriff le entregó un sobre con un sello judicial. ¿John Harrington? Soy yo. Está citado a comparecer en el tribunal de familia dentro de 2 semanas. Después de que el ayudante se fuera, John abrió el sobre. Lenia estaba contraatacando. Su petición afirmaba que John había secuestrado ilegalmente a su hijo y que era mentalmente inestable debido a su obsesión con el caso. ¿Qué dice? Preguntó Aiden. John dobló los papeles. Vamos a ir a juicio. ¿Eso es bueno o malo? Es lo que esperábamos. Pero en privado, John estaba preocupado. Lenia tenía dinero, tiempo para prepararse y una historia que había estado perfeccionando durante 5 años. Todo lo que John tenía era la verdad, y a veces eso no era suficiente. Llamó a Chan inmediatamente. He visto la presentación, dijo el abogado. Afirma que secuestraste a Aiden de su tutora legal. Mónica no era su tutora legal. Pruébalo. ¿Cómo? Necesitamos esos registros telefónicos. Y necesitamos averiguar si Lenia alguna vez presentó documentos legales que dieran la custodia a Mónica. ¿Podemos hacer eso? Tengo gente trabajando en ello. Pero John, tienes que prepararte. Lenia va a pintarte como un hombre inestable con una obsesión enfermiza. Va a decir que secuestraste a Aiden porque no podías aceptar que se había ido. ¿Y Aiden? ¿Y su testimonio? Ese es nuestro as en la mengue. Pero tenemos que tener cuidado. Si presionamos demasiado, parecerá que lo estamos entrenando. John pasó la siguiente semana reuniendo pruebas. Registros bancarios que mostraban que Lenia había vaciado el fondo fiduciario de Aiden. Fotos de sus compras caras, el BMW, la renovación de la cocina, las vacaciones en Hawái. Registros que mostraban que había cambiado su historia varias veces en las semanas posteriores a la desaparición de Aiden. Clara aceptó testificar, a pesar de la presión de algunos en el pueblo que pensaban que John debería dejar las cosas como estaban. La gasolinera cerca del parque todavía tenía grabaciones de seguridad de hace 5 años, archivadas en viejos discos duros. Llevó 3 días y una orden judicial, pero finalmente las recuperaron. La grabación era granulada, pero lo suficientemente clara. Mostraba el coche de Lenia saliendo del parque a las 2:47 p.m., el día que Aiden desapareció. Ella no denunció su desaparición hasta las 4:15 p.m. Chan se emocionó cuando lo vio. Esto prueba que mintió sobre la cronología. Dijo que nunca se fue del parque hasta después de que no pudo encontrar a Aiden.
¿Es suficiente? ¿Combinado con todo lo demás? Q y 7 a ese punto. Los registros telefónicos llegaron 3 días antes de la fecha del juicio. 5 años de llamadas entre Lenia y Mónica, incluidas docenas en las semanas antes y después de la desaparición de Aiden. El patrón era claro. Lo habían estado planeando juntas. Pero Lenia tenía una sorpresa más. John estaba comprando en el supermercado cuando se encontró con el detective Morgan en el aparcamiento. Tenemos que hablar, dijo Morgan. ¿Sobre qué? Lenia presentó una denuncia ayer. Afirma que la amenazaste. Eso es. Dice que la has estado acosando durante años, acechándola, entrando en su propiedad. Nunca he entrado en ningún sitio. Dice que has estado rebuscando en su basura. John recordó el dibujo que había encontrado. Una vez, vi un trozo de basura en el suelo. Está construyendo un caso de que estás obsesionado y eres potencialmente peligroso. Que te llevaste a Aiden porque has perdido el contacto con la realidad. ¿Y tú la crees? Morgan se encogió de hombros. Creo que estás desesperado y la gente desesperada hace estupideces. Lo encontré, Morgan. Estuvo vivo todo el tiempo. Podrías haber llamado a la policía cuando lo encontraste. En lugar de eso, te lo llevaste a través de las fronteras estatales sin autoridad legal. John se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lenia estaba intentando darle la vuelta a la tortilla, convirtiéndolo a él en el criminal en lugar de a ella. ¿Vas a arrestarme? Todavía no. Pero John, tienes que tener cuidado. Una queja más de ella y tendré que tomar medidas. Esa noche, John sentó a Aiden para tener una conversación seria. Mañana, vamos a juicio. Tu madre va a estar allí. El rostro de Aiden se puso pálido. Lo sé. Va a decir cosas sobre mí, cosas malas. Va a intentar hacer que parezca que te secuestré. Pero no lo hiciste. Me rescataste. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero el tribunal necesita oírlo de ti. ¿Qué tengo que decir? Solo la verdad. ¿Qué recuerdas del día que te fuiste con Mónica? Aiden se quedó en silencio un momento. Mamá vino a buscarme pronto a la escuela. Dijo que nos íbamos de viaje. ¿Dijo por qué? Dijo que el tío John ya no quería cuidarme, que daba demasiados problemas. Dijo que Mónica quería que me fuera a vivir con ella. ¿Cómo te hizo sentir eso? Triste, confundido. No entendía por qué no me querías. El corazón de John se rompió un poco más. Nunca dije eso. Ni siquiera supe que te habías ido hasta más tarde. Ahora lo sé. Pero tenía 10 años. Creí lo que mamá me dijo. ¿Qué más recuerdas? Mónica nos encontró en un restaurante. Mamá lloró cuando se despidió. Pero luego, Mónica me dijo que mamá estaba aliviada de deshacerse de mí. ¿Dijo Mónica algo más? Dijo que, si alguien alguna vez hacía preguntas, debía decir que mi nombre era Adam. Que era como un juego, pero que nunca podría decirle la verdad a nadie. ¿Querías llamarme o intentar volver a casa? Todo el tiempo. Pero Mónica dijo que mamá había firmado unos papeles que no podías recuperarme aunque quisieras. John asintió. Esto era bueno. La historia de Aiden era consistente y detallada. Pero, ¿sería suficiente para convencer a un juez? La noche antes del juicio, John no pudo dormir. Se sentó en su garaje, mirando el tablón de anuncios donde había colgado 5 años de pruebas, fotos de Aiden, recortes de periódicos sobre la desaparición, registros bancarios, facturas telefónicas. Mañana todo se decidiría. O Aiden volvería a casa para siempre, o John lo perdería de nuevo. De cualquier manera, John había terminado de esconderse. El juzgado era más pequeño de lo que John había esperado. Paneles de madera, luces fluorescentes, el olor a alfombras viejas y documentos legales. Se sentó en una mesa con Chan, observando a la gente entrar en la galería detrás de él. Lenia llegó con su propio abogado, un hombre elegantemente vestido de unos 50 años que parecía cobrar por horas. Llevaba un vestido negro conservador, maquillaje mínimo, interpretando perfectamente el papel de la madre afligida. Cuando vio a John, su rostro se endureció, pero cuando Aiden entró, su expresión se desmoronó. «Oh, Dios mío», susurró, lo suficientemente alto para que John la oyera. «Adam». Aiden la miró pero no respondió. Había crecido en los 5 años desde que ella lo vio. Su rostro había perdido su suavidad infantil, reemplazada por los ángulos agudos de la adolescencia. Pero sus ojos eran los mismos, los ojos de Wade, oscuros y serios. «Todos de pie», gritó el alguacil.
Preside la Honorable jueza Patricia Williams. La jueza Williams era una mujer de aspecto severo de unos 60 años. Revisó los expedientes del caso mientras todos se acomodaban en sus asientos. Esta es una petición de custodia de emergencia, comenzó. El Sinje. Harrington solicita la tutela inmediata de su sobrino, Aiden Harrington, actualmente conocido como Adam Reeves. La señora Lenia Harrington se opone a esta petición y ha presentado contracargos de secuestro y puesta en peligro. Chan se puso de pie. Señoría, creemos que podemos demostrar que la señora Harrington orquestó la desaparición de su hijo hace 5 años y luego permitió que permaneciera oculto para eludir sus responsabilidades parentales. El abogado de Lenia, Mitchell Bradford, se levantó. Señoría, mi cliente es la víctima aquí. Su hijo fue trágicamente secuestrado y ella pasó 5 años de duelo. El Sinje. Harrington la ha estado acechando y acosando, culminando en el secuestro de un menor de su tutora legal en Indiana. Escucharemos las pruebas de ambas partes, dijo la jueza Williams. Sinje. Chan puede comenzar. Chan llamó a Clara primero. Caminó hacia el estrado de los testigos, alisándose nerviosamente su uniforme de camarera. Diga su nombre para que conste en acta. Clara Ruiz. Señorita Ruiz, ¿cuánto tiempo hace que conoce a la familia Harrington? Unos 20 años. Era amiga de Wade Harrington. Conocí a su hijo, Aiden, desde que nació. ¿Estaba usted presente en el parque de Millfield el día que Aiden desapareció? Sí. Estaba paseando a mi perro. ¿Qué observó? Clara miró a Lenia y luego de vuelta a Chan. Vi a Lenia sentada en un banco mientras Aiden jugaba en los columpios. Alrededor de las 2:30 me fui a casa. ¿Vio algo más? Sí. Aproximadamente 1 hora después, vi el coche de Lenia saliendo del parque. Había alguien en el asiento trasero. ¿Pudo identificar quién estaba en el asiento trasero? Parecía un niño. Complexión pequeña, pelo oscuro. ¿Informó de esto a la policía? Sí, el primer día. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Nada. Dijeron que lo investigarían, pero nunca volví a saber nada. Bradford la contrainterrogó agresivamente. Señora Ruiz dijo que vio a alguien en el asiento trasero que podría haber sido un niño. ¿Estás segura de que era Aiden Harrington? No, no puedo estar segura, pero se parecía a él. ¿Y no pensó en seguir el coche o llamar a la policía inmediatamente? Todavía no sabía que algo iba mal. Lenia era su madre. Tenía todo el derecho a marcharse con su hijo. Así que está testificando sobre algo que vio a distancia, que no pudo identificar claramente y que no le pareció sospechoso en ese momento. Ese y punto. Chan llamó al técnico informático a continuación, quien testificó sobre la grabación de seguridad de la gasolinera. El video se reprodujo en una pantalla pequeña, mostrando el BMW de Lenia saliendo del parque a las 2:47 p.m. Según los informes policiales, dijo Chan, la señora Harrington no denunció la desaparición de su hijo hasta las 4:15 p.m. Eso es 1 hora y media después de que esta grabación la muestre marchándose. Bradford objetó. La grabación no muestra quién estaba en el coche. Al lugar, dijo la jueza Williams. Chan presentó los registros telefónicos, los extractos bancarios y las pruebas del vaciado del fondo fiduciario. Cada pieza se sumaba a las demás, creando una imagen de engaño y motivo financiero. Luego llegó el turno de Aiden de testificar. El chico caminó lentamente hacia el estrado. Parecía joven con su camisa de botones y pantalones de vestir, pero su expresión era decidida. Diga su nombre para que conste en acta. La voz de Aiden era baja pero clara. Aiden Wade Harrington. ¿Cuántos años tienes, Aiden? 15. ¿Recuerdas el día que te fuiste de Millfield con tu madre? Ese y punto. ¿Puedes contarle al tribunal lo que pasó? Aiden miró a Lenia y luego de vuelta a Chan. Mamá me recogió pronto de la escuela. Dijo que nos íbamos de viaje. ¿Dijo a dónde? A ver a la tía Mónica en Indiana. Dijo que me iba a quedar allí un tiempo. ¿Dijo por qué? La voz de Aiden se hizo más pequeña. Dijo que el tío John ya no quería cuidarme. Quedaba demasiados problemas después de que papá muriera. John sintió como si le hubieran dado un puñetazo, incluso sabiéndolo. Escuchar a Aiden decir esas palabras fue devastador. ¿Cómo te hizo sentir eso? Triste. No entendía por qué el tío John no me quería. ¿Querías ir a Indiana?
No, quería quedarme en casa. Pero mamá dijo que no tenía opción. ¿Qué pasó cuando llegaste a Indiana? Mamá habló con la tía Mónica durante mucho tiempo. Parecían disgustadas. Luego mamá me abrazó y se fue. ¿Viste a tu madre de nuevo después de ese día? N.O. ¿Te dijo Mónica algo sobre por qué te quedabas con ella? Dijo que mamá había firmado unos papeles, que ahora le pertenecía a ella. Dijo que si alguien hacía preguntas, debía decir que me llamaba Adam Reeves. ¿Querías contactar a tu tío John? Sí, todo el tiempo. Pero Mónica dijo que los papeles significaban que no podía recuperarme aunque quisiera. ¿Lo creíste? Tenía 10 años. No sabía qué más creer. Chan terminó sus preguntas. Ahora era el turno de Bradford. Aiden, eras muy joven cuando esto sucedió. ¿Es posible que malinterpretaras algo de lo que decían los adultos? Quizás. Pero recuerdo que mamá dijo que el tío John no me quería. Los niños a veces malinterpretan las conversaciones de los adultos. Quizás tu madre estaba tratando de explicar una situación difícil en términos que pudieras entender. Sé lo que oí. Dijiste que Mónica te dijo que había papeles, documentos legales. ¿Viste alguna vez esos papeles? N.O. Así que, en realidad no sabes si tu madre transfirió legalmente la custodia a Mónica. Aiden dudó. No, supongo que no. Bradford era bueno. Estaba sembrando la duda sin atacar directamente al chico. Aiden, ¿quieres a tu madre? La pregunta pilló a todos por sorpresa. Aiden parecía confundido. Sí, es mi madre. Aunque creas que te abandonó, no me abandonó. Me regaló, pero todavía la quieres. Has estado viviendo con Mónica durante 5 años. Te alimentó, te vistió, te envió a la escuela, te cuidó. Así que cuando el Sinje Harrington vino a Indiana y te llevó, estabas dejando el único hogar estable que habías conocido durante 5 años. Chan objetó, sugiriendo la respuesta al testigo. Al lugar. Pero el daño estaba hecho. Bradford había pintado a John como el perturbador, el que había trastocado la vida de Aiden. Cuando Aiden bajó del estrado, John quiso abrazarlo. El chico lo había hecho bien contando su historia de forma clara y honesta. Pero Bradford había sido hábil en el contrainterrogatorio. Ahora era el turno de Lenia de testificar. Lenia caminó hacia el estrado con una postura perfecta. Su vestido negro era apropiado para el tribunal. Su maquillaje sutil. Parecía una mujer que había pasado por un infierno y había salido con dignidad. Diga su nombre para que conste en acta. Lenia Catherine Harrington. Bradford comenzó suavemente. Señora Harrington, ¿puede contarle al tribunal sobre su relación con su difunto esposo? Wade y yo estuvimos casados 12 años. Era un hombre maravilloso, un padre devoto. Cuando enfermó su voz se quebró ligeramente, fue devastador para nuestra familia. ¿Cómo afectó su enfermedad a su hijo? Aiden lo pasó mal. Solo tenía 9 años cuando a Wade le diagnosticaron. Ver a su padre consumirse fue traumático, y después de que Wade falleciera, Aiden se volvió retraído, enojado. Empezó a portarse mal en la escuela, a meterse en peleas. Lo intenté todo. Terapia, medicación, grupos de apoyo. Nada ayudó. John quiso objetar. Era la primera vez que oía hablar de que Aiden tuviera problemas de comportamiento, pero Chan le había advertido que se mantuviera en silencio durante el testimonio. ¿Puede contarle al tribunal sobre el día que Aiden desapareció? Lenia se secó los ojos con un pañuelo. Fuimos al parque. Pensé que el aire fresco podría ayudarle con su humor. Estaba jugando en los columpios mientras yo leía una revista. ¿Qué pasó después? Levanté la vista y ya no estaba. Simplemente se había ido. Busqué por todas partes. Grité su nombre. Cuando no pude encontrarlo, llamé a la policía. ¿Nunca se fue del parque antes de descubrir que había desaparecido? Nunca. Lo estuve vigilando todo el tiempo. Era una mentira rautante, contradicha por la grabación de seguridad y el testimonio de Clara. Pero Lenia la dijo con convicción. Señora Harrington, ¿cómo han sido los últimos 5 años para usted? Un infierno, un auténtico infierno. No saber qué le pasó a mi hijo, si estaba vivo o muerto. Las constantes acusaciones de John lo empeoraron. ¿De qué manera? Nunca creyó que Aiden estuviera realmente desaparecido. Pensaba que yo escondía algo. Me seguía, rebuscaba en mi basura, aparecía en mi casa haciendo amenazas. Otra mentira.
John había rebuscado en su basura una vez y nunca la había amenazado. Pero de nuevo, Lenia parecía completamente sincera. ¿La ha intimidado físicamente alguna vez el Sinje? Harrington. Sí. Me agarró de la muñeca cuando vino a llevarse a Aiden. Lo suficientemente fuerte como para dejarme moratones. Eso era técnicamente cierto, aunque había omitido la parte en la que ella había abofeteado a Aiden. Bradford terminó su interrogatorio directo. Ahora, Chan se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Harrington, usted testificó que nunca se fue del parque antes de descubrir que Aiden había desaparecido. ¿Es eso correcto? Ese y punto. ¿Es consciente de que tenemos una grabación de seguridad que muestra su coche saliendo del parque a las 2:47 p.m.? La compostura de Lenia flaqueó por un instante. Debe haber algún error. No hay error. La marca de tiempo es clara. Su coche, su matrícula, saliendo del parque 1 hora y media antes de que denunciara la desaparición de Aiden. No recuerdo haberme ido. ¿No recuerda haberse ido del parque con su hijo en el coche? No estaba pensando con claridad. Estaba en pánico. Chan sacó un documento. Señora Harrington, 3 meses después de que Aiden desapareciera, usted solicitó al tribunal acceder a su fondo fiduciario. ¿Lo recuerda? Sí. Tenía dificultades económicas. El fondo fiduciario contenía $50,000, dinero que su difunto esposo había ahorrado para la educación universitaria de Aiden. Lo necesitaba para gastos de manutención. ¿Gastos de manutención como un BMW nuevo? Necesitaba un transporte fiable. ¿Y una renovación de la cocina que costó $15,000? La casa necesitaba reparaciones. ¿Y unas vacaciones en Hawái? El abogado de Lenia objetó. Pertinencia. Señoría, esto apunta a un motivo. La señora Harrington tenía un incentivo financiero para que Aiden fuera declarado desaparecido. Lo permitiré. Chan continuó. Usted gastó todo el fondo universitario de su hijo a los 6 meses de su desaparición. Los $50,000. Estaba de duelo. No pensaba con claridad, suficientemente clara como para solicitar al tribunal el acceso al dinero. Chan sacó los registros telefónicos. Señora Harrington, ¿tiene usted una hermana llamada Mónica Ipps? Ese y punto. ¿Con qué frecuencia habla con ella? No muy a menudo. No somos cercanas. Según estos registros telefónicos, usted llamó a Mónica 17 veces en la semana anterior a la desaparición de Aiden. ¿Por qué? El rostro de Lenia se puso pálido. No lo recuerdo. No recuerda haber llamado a su hermana, con la que no tiene relación, 17 veces en una semana. Estaba estresada. Quizás necesitaba a alguien con quien hablar. Y la llamó de nuevo 6 veces el día que Aiden desapareció, incluyendo una vez a las 3:15 p.m., después de que usted se fuera del parque, pero antes de que denunciara su desaparición. Yo no lo sé. Señora Harrington, le dio a Mónica la custodia legal de Aiden. ¿Qué? Pregunta simple. ¿Firmó usted documentos legales transfiriendo la custodia de su hijo a su hermana? No tengo que responder a eso. En realidad, sí tiene que hacerlo. ¿Firmó los papeles de custodia? Lenia miró a su abogado, quien asintió a regañadientes. N.O. Así que, Mónica no tenía ningún derecho legal a retener a Aiden. Me estaba ayudando. ¿Escondiendo a su hijo bajo un nombre falso? Cuidándolo cuando yo no podía. Durante 5 años, sin decirle a nadie que estaba vivo. Nunca quise que durara tanto. El tribunal quedó en silencio. Lenia acababa de admitir haber orquestado todo. Chan aprovechó su ventaja. Entonces, está testificando que permitió a sabiendas que su hijo permaneciera oculto bajo una identidad falsa durante 5 años mientras todo el pueblo lo buscaba. Lo estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De la situación? ¿La publicidad? ¿El trauma? ¿O se estaba protegiendo a sí misma de la responsabilidad de criarlo? Bradford objetó, pero el daño estaba hecho. Lenia había contradicho su propia historia y admitido el engaño. La jueza Williams pidió un receso. En el pasillo, Chan era cautelosamente optimista. Su vino abajo en el contrainterrogatorio. Fue mejor de lo que esperaba. ¿Es suficiente? Creo que sí. Pero Williams es difícil de leer. Cuando se reanudó la sesión, la jueza Williams había tomado una decisión.
Este caso implica graves acusaciones de engaño, puesta en peligro de un menor y fraude. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, determino que la señora Harrington orquestó a sabiendas la desaparición de su hijo y permitió que permaneciera oculto durante 5 años. Lenia empezó a llorar. Su abogado le puso una mano en el hombro. La grabación de seguridad y los registros telefónicos demuestran que la señora Harrington mintió sobre la cronología de los hechos. Su propio testimonio confirma que permitió que Aiden viviera bajo una identidad falsa sin documentación legal. La jueza Williams miró directamente a Lenia. Señora Harrington, sus acciones no fueron las de una madre afligida. Fueron las de alguien que quería escapar de la responsabilidad parental mientras mantenía el acceso a los activos financieros de su hijo. John sintió que su corazón se aceleraba. Por lo tanto, concedo la custodia de emergencia a John Harrington, con la tutela legal completa a continuación, pendiente de un estudio del hogar y una evaluación psicológica del menor. El mazo golpeó. John había ganado. Fuera del juzgado, Lenia esperaba en los escalones. Su perfecta compostura había desaparecido, reemplazada por una cruda desesperación. El rímel le corría por las mejillas, sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo. John llamó mientras él y Aiden salían. Espera. John siguió caminando, con una mano en el hombro de Aiden. Por favor, tenemos que hablar. Chan apareció a su lado. Sigue caminando. No interactúes. Pero Lenia no se rendía. Corrió tras ellos, sus tacones resonando en el hormigón. Es mi hijo, gritó. No puedes llevártelo así como así. John se detuvo y se dio la vuelta. Yo no me lo llevé. Lo encontré. Cometí un error. ¿Vale? Era joven. Tenía miedo. No estaba pensando con claridad. Tenías 36 años, Lenia. No eras una madre adolescente. Las lágrimas corrían por su rostro. Quería tanto a Wade. Cuando murió, no supe cómo manejarlo. Aiden se parecía tanto a él. Cada vez que miraba a mi hijo, veía a mi marido muerto. Así que lo tiraste. No lo tiré. Me aseguré de que estuviera a salvo. Mónica lo cuidó muy bien. Bajo un nombre falso. Durante 5 años. Iba a traerlo de vuelta. Solo necesitaba tiempo para poner mi vida en orden. John se rió amargamente. ¿Tu vida? ¿Te refieres a tu BMW, tu cocina y tus novios? Eso no es justo. ¿Justo? John se acercó más. ¿Sabes lo que no es justo? Un niño de 10 años pensando que su tío lo abandonó. Un padre matándose a trabajar para ahorrar dinero para el futuro de su hijo solo para que tú lo malgastes en vacaciones. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Es demasiado tarde para eso. Lenia miró a Aiden, que estaba de pie en silencio junto a John. Adam, Aiden, por favor. Sigo siendo tu madre. Aiden la miró a los ojos por primera vez. Dejaste de ser mi madre el día que me llevaste a Indiana. Hice lo que creí que era mejor. No, hiciste lo que era más fácil para ti. El rostro de Lenia se desmoronó. Te quiero. Siempre te he querido. Entonces, ¿por qué le dijiste a Mónica que yo era un problema? ¿Por qué me dijiste que el tío John no me quería? Porque pensé que sería más fácil si no esperabas algo diferente. ¿Más fácil para quién? Lenia no tuvo respuesta para eso. John le pasó el brazo por los hombros a Aiden. Nos vamos. No puedes alejarlo de mí para siempre, les gritó Lenia. Conseguiré un nuevo abogado. Apelaré. John se detuvo una vez más y la miró. Ahora era una mujer rota, todas sus mentiras cuidadosamente construidas en ruinas. Una parte de él casi sintió pena por ella. Casi. Lo enterraste con tus mentiras, dijo en voz baja. Nunca te perdonaré por eso, John. Por favor. Y si alguna vez te acercas a él de nuevo, si alguna vez intentas contactarlo, me aseguraré de que todos en este pueblo sepan exactamente qué tipo de persona eres en realidad. Se alejó con Aiden, dejando a Lenia llorando en los escalones del juzgado. 3 meses después, John y Aiden estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina de la casa de John. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, resaltando las motas de polvo que flotaban en el aire. Aiden estaba haciendo los deberes mientras John leía el periódico. ¿Tío John? Sí, he estado pensando en cambiar mi nombre de nuevo legalmente. De Adam Reeves a Aiden Harrington. Podemos hacerlo. Llamaré a Chan mañana. Bien. Aiden se inclinó de nuevo sobre sus problemas de matemáticas.
Nunca me gustó el nombre de Adam de todas formas. La puerta principal se abrió y Clara entró, llevando una tarta de manzana recién hecha. ¿Alguien tiene hambre? Siempre, dijo Aiden, cerrando su libro de texto. Clara dejó la tarta en la encimera y miró alrededor de la cocina. John había hecho algunos cambios desde que Aiden se mudó. Cortinas nuevas, una capa de pintura fresca, fotos familiares en las paredes. Ahora parecía un hogar en lugar de un sitio donde alguien simplemente dormía. ¿Cómo va la escuela?, le preguntó Clara a Aiden. Bien, mejor que en Indiana. Los niños de aquí son más amigables. Y no más pesadillas. No tantas. Clara asintió con aprobación. El chico se estaba curando, lenta pero firmemente. Había ganado peso, empezado a jugar al baloncesto, hecho amigos. La mirada cautelosa en sus ojos estaba desapareciendo gradualmente. ¿Alguna noticia de Lenia?, le preguntó Clara a John en voz baja. Sue mudó a Florida el mes pasado. Vendió la casa, se fue del pueblo por completo. Probablemente sea lo mejor, asintió John. Lenia había intentado llamar un par de veces el primer mes, pero Aiden se había negado a hablar con ella. Finalmente, había dejado de intentarlo. Lo conseguiste, dijo Clara, cortando rebanadas de tarta. Lo trajiste a casa. John miró a su sobrino, que estaba enviando mensajes a alguien en su teléfono. Probablemente una chica de la escuela. 15 años y ya más alto que John. Se parecía a Wade a esa edad. Serio, pero no sombrío. Pensativo, pero no retraído. No, dijo John, sirviendo café para Clara. Lo saqué de la tumba que construyeron para él. A través de la ventana podía ver a los niños jugando en la calle, montando en bicicleta y persiguiéndose. Sonidos normales de la infancia que habían faltado en esta casa durante demasiado tiempo. Nunca dejaré que se le acerquen de nuevo, añadió John en voz baja. Aiden levantó la vista de su teléfono. Tío John, el próximo fin de semana, ¿podemos ir a pescar al estanque de Miller? Como solía llevarme papá. Claro. Saldremos temprano, para pescar los de la mañana. Bien, Aiden sonrió. No la expresión cuidadosa y cautelosa que había llevado durante tanto tiempo, sino una sonrisa real. Quiero recordar cómo se sentía eso. John asintió pensando en las promesas cumplidas y las familias reconstruidas. Afuera, el sol de la tarde era cálido y brillante. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.